En un artículo escrito, el obispo o Monseñor Schneider acaba de responderle a todos los detractores por el llamamiento que él, el arzobispo Vígano y otros cardenales también publicaron la semana pasada, alertando al mundo y a los hombres de buena voluntad sobre todas las trampas, falsedades y cosas que se están haciendo y se quieren hacer utilizando lo que está sucediendo con la pandemia. Él habla de cómo se ha tergiversado lo que ellos están tratando de exponer en el documento, se defiende sobre todas esas acusaciones y nos da claridad de lo que deberíamos hacer nosotros como católicos. Eso es lo que vamos a estar hablando y compartiendo en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras: pues así me ha dicho Yahvé, cuando me tomó de la mano y me apartó de seguir por el camino de ese pueblo. No llaméis conspiración a lo que ese pueblo llama conspiración, ni temáis ni tembléis de lo que él teme. A Yahvé, a ese tened por santo, sea él vuestro temor y sea él vuestro temblor. Bueno, y en el día de hoy yo les voy a estar compartiendo esta respuesta que hizo el cardenal, el obispo Schneider o Monseñor Schneider hace unos días, pero yo quería pues hablarle un poco a la luz de esta lectura que acabamos de escuchar. Porque nosotros los católicos tenemos que tener en conciencia y en mente que lo que a nosotros nos da miedo y nos preocupa no es lo mismo que al mundo le da miedo y le preocupa. A ti y a mí se supone que nos preocupe lo que hace daño al espíritu y no al cuerpo. Eso mismo nos pidió nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo, no le tengan miedo a lo que le hace daño al cuerpo, ¿verdad? Sino a lo que le daña, a lo que hace daño al alma, a lo que nos puede costar la vida eterna. Esa debería ser nuestra prioridad. No estamos diciendo que no tenemos que cuidarnos, no estamos diciendo que la enfermedad que está allá afuera no es real, pero sí estamos diciendo de que prioridad debería ser Dios, independientemente de si las cosas están bien o están mal, independientemente de si los riesgos de yo morirme son más altos o menos, o son menos, o independientemente de si está lloviendo o está soleado, independientemente de si me está yendo bien económicamente o no me está yendo bien económicamente. Se supone que mi Dios, mi Señor, sea prioridad siempre y esté por encima, y de que yo haga todo lo posible de poder acercarme a Él siempre y tenerlo presente. Además de eso, una de las cosas que nos caracterizan a los cristianos es el hecho de que nosotros denunciamos lo que no es verdad y predicamos la verdad. Y eso es lo que estos cardenales, 3 cardenales y varios monseñores, obispos, personas de fe, teólogos, abogados, firmaron este documento y se han añadido ya más de 50,000 personas, si no me equivoco, a la fecha que está saliendo este video, donde han firmado para que prestemos atención y, como dice el obispo Schneider, comience un debate referente a las cosas que se quieren hacer y se están haciendo debido a la pandemia. Una vez más decimos, él no está diciendo que la pandemia no es real, pero sí está alertando a que la pandemia está siendo usada como una excusa para promover ideas que en el antaño y en el pasado se consideraban como tiranas, como parte de una tiranía, como una parte de una dictadura, como atentados contra nuestras libertades. Entonces ahora nadie se atreve a decir nada sobre eso porque no podemos hablar nada de ese tema. Lo que sea que haya que hacer, hay que hacerlo. Entonces tenemos un problema. Y lo que, ¿verdad?, más o menos dice él, que yo les quiero compartir aquí algunos puntitos, lo que dice el documento. Primero, él dice que es sorprendente ver cómo el establecimiento, y él habla de todo tipo de establecimiento, eclesiástico, político, todos los establecimientos, y dijo eclesiástico, o sea, se está refiriendo a Roma y bajando, ¿verdad?, en diferentes lugares del mundo, cómo están en obediencia con el pensamiento uniforme prevaleciente. O sea, que está diciendo que pareciera que le tenemos miedo a decir algo que sabemos que está mal o que está atentando contra unas libertades, a tal vez ofrecer otras opciones a lo que todo el mundo está predicando, porque como todo el mundo está predicándolo y todo el mundo está de acuerdo, pues yo no quiero ser la nota discordante. Eso es lo que él está declarando ahí. Es increíble, dice él.
Y que es increíble también el hecho de que estén acusando a los que están en contra de muchas de las cosas que se quieren hacer. Como por ejemplo, hay países ya donde han puesto drones, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, hay videos, los pueden buscar, donde hay drones volando y monitoreando a las personas para asegurarse de que están guardando la distancia que tienen que guardar entre ellos. Estábamos hablando de colocar supuestamente implantes en los cuerpos de las personas, y si no hacen lo del implante, están hablando también de un tatuaje, están hablando de un certificado de salud que diga que usted está sano. ¿Okay? Entonces, que no lo tenga, no puede llegar aquí, no puede viajar, no puede hacer esto, no puede vivir en este lugar, no puede estar cerca de mí. Bueno, ¿qué nos están hablando? Estamos hablando de libertades que se van a perder, todo por el miedo a la pandemia. Y en la lectura que yo les leía casi ahora, nos dice la palabra de Dios que no llamemos conspiración a lo que la sociedad llama conspiración, y no tengamos miedo a lo que ellos le tienen miedo. Y es exactamente lo que él nos está diciendo aquí. El obispo Schneider dice algo, él dice: recuerdo una forma similar de reacción contra esto de la teoría de la conspiración bajo la dictadura soviética, dice el obispo Schneider, cuando los disidentes y los críticos de la ideología y política prevaleciente de aquel momento fueron acusados de ser cómplices de la teoría de la conspiración difundida por el occidente capitalista. Que todos sabemos la historia, todos sabemos luego qué sucede con la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sucede luego, cómo se alcanzan las libertades con esta supuesta conspiración que había. Y es parte de esa propaganda que está entrando a nuestros hogares a través de la televisión, a través de los medios noticiosos, a través de muchas cosas que se nos dicen y se nos dicen y se nos dicen. Y muchas de ellas no son completamente ciertas. Muchas de ellas lo que hacen es apoyar este mensaje universal que quieren llevar. Y nosotros aquí en Conoce, Ama, Vive Tu Fe hemos denunciado eso. Y tenemos que estar atentos, porque con este mensaje están tratando de alterar todo, incluyendo la fe católica. Incluyendo la fe católica. Los críticos del documento que ellos publicaron la semana pasada, se niegan a considerar la evidencia, como por ejemplo la tasa oficial de mortalidad para este mismo periodo entre el año 2017 y 2018. Y él está dando aquí unas estadísticas, él da unas estadísticas de Alemania, y dice que la tasa de mortalidad está más baja ahora que antes. Y eso que estamos supuestamente en pandemia. Está muriendo menos gente así. Sabemos que no todo en el mundo entero es de esa manera. Pero ese es el punto que ellos tratan de expresar aquí. Hay lugares como España, Italia, donde el virus brotó de una forma espeluznante, ¿verdad? Pero realmente había que clausurar el mundo entero de la forma en que se clausuró. ¿Por qué tuvimos que hacerlo así? Destruimos la economía, y ahora, como se destruyó la economía, se están proponiendo ideas socialistas y comunistas dizque para solucionarla, que nos llegue un cheque por correo, que el gobierno se encargue. Se están hablando de muchas cosas. Se está hablando de vacunación masiva obligatoria, no es opcional, obligatoria. Todo el mundo se tiene que inyectar. Hay que tener mucho cuidado, porque estamos perdiendo libertades. Y esto es solo el principio de lo que se ha estado hablando muchísimo tiempo, de ese orden mundial que se quiere establecer. Y no tan solo en eso se han metido, ahora también quieren decirle a la iglesia cómo distribuir los sacramentos, cuándo ofrecer misa, si es que nos permiten hacerlo en público. No era eso lo que veíamos con la Unión Soviética, no era eso lo que vivíamos en los países comunistas. Lo primero que hacía eran cerrar las iglesias, porque ellos entendían que las iglesias eran donde se podía pensar libremente y se podían ellos encomendar una autoridad por encima del gobierno de ellos. Obviamente eso es una amenaza para cualquiera, y es una amenaza para los poderosos ahora también. Eso es lo que están hablando ellos aquí en el documento, si usted no lo ha firmado. El documento, como él aclara, no niega la existencia de una epidemia y la necesidad de combatirla. Sin embargo, sí alerta de algunas imposiciones de forma de vigilancia sobre personas, sobre los individuos en el mundo, que son exageradas y que violan las libertades de los ciudadanos. También denuncian la drástica provisión del culto a nivel mundial. Eso nunca se ha dado de esta forma, y si se dio en ciertos momentos de la historia, eran momentos de persecución. No estamos en una persecución ahorita, bueno, pareciera, pero eso es lo que ellos están diciendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tienen que limitar el culto de tal forma de que ya no se puede practicar? Y volvemos a lo mismo. El mundo le teme a la enfermedad, nosotros le tememos a la condenación. Oh, no, pero también tengo que preocuparme por la enfermedad. Claro, pero la prioridad es la condennación. Yo no puedo dejar de orar porque hay una enfermedad. Yo no puedo dejar de confesar mis pecados porque hay una enfermedad. Yo no puedo empezar a pensar que el agua bendita ya no tiene poder, que la Eucaristía no tiene poder, que la confesión no hace falta, que nada lo hacemos en casa. Yo no puedo tener esa actitud. Mi amigo el sacerdote que me escucha, no deberíamos tener la actitud de que, uy, me voy a morir, yo no puedo hacer esto. No.
deberíamos tener una actitud valiente, sí, hacer lo que podamos. Nos limpiamos las manos, desinfectamos los templos, las iglesias, todo lo que tengamos que hacer, claro que sí, pero hagámoslo. Tenemos que adorar a nuestro Dios. Y lo más importante que no se está haciendo, y ellos lo denuncian aquí también, es el hecho de que no se está hablando de conversión. No se está hablando de que el mundo entero tiene que convertirse a Cristo. No a Dios como esa fuerza que cualquier religión pueda adorar, no, a Cristo. Y que sigamos a Cristo fielmente, que nos arrepintamos en esta sociedad que lo que hace es adorar a la Madre Tierra, a la ecología, a todo lo que hay aquí afuera, que la prioridad es la libertad mía, por eso son tan pro aborto, que el placer, la lujuria está dominando con toda esta agenda gay y todo lo que se está haciendo. Nada de eso se habla, nada de eso se ha dicho. Yo no he escuchado de eso de las altas esferas de la iglesia, no se atreven a decirlo, no se atreven a ni siquiera insinuar. Oigan, si hiciéramos algo sobre esto, ¿verdad? Tal vez nos pudiéramos amparar en Dios. Pero no, es que Dios es tan misericordioso y amoroso que no le importa si usted peca y sigue pecando, Él le va a dar esa protección. Así no funciona. Nuestro Señor dice que sí, Él tiene las puertas del cielo, las puertas de la misericordia abiertas, sin importar lo que hayamos hecho. Pero tenemos que parar. Eso se llama conversión. Yo tengo que parar mi vida de pecado. Entonces me puedo acobijar bajo su manto, bajo su protección. Pero yo no puedo seguir pecando y debajo de Él. No, es que no se puede. Estamos dándole puñalazos en la espalda, ¿verdad? Como diríamos, pero queremos estar ahí abrazaditos a Él. No, eso no tiene sentido. Y eso se tiene que predicar, se tiene que hablar. Y no se está hablando, ni hay urgencia de bautizar. Como si las realidades sobrenaturales ya no existieran. No hay esa urgencia. Llevamos meses con las iglesias cerradas y no hay esa urgencia. También ellos dicen, que fue lo que mencioné hace unos minutos, sobre las autoridades estatales que están prescribiendo ahora normas litúrgicas, como por ejemplo la forma de distribuir la comunión. Ya vimos algunas noticias donde en Italia, por ejemplo, están utilizando los guantes de látex y están utilizando máscaras para hacer eso. Yo hablé ya en un video anterior sobre cuáles fueron las opciones que dieron aquí, y utilizando científicos ellos, que a veces la gente piensa, la iglesia no utiliza científicos, utilizando científicos, y determinaron de que sí se puede dar la comunión en la boca y que no es un riesgo para la salud. Dan varias opciones, una de ellas, que es la preferida, y yo estoy diciendo que tal vez esa debería ser la mejor para muchas parroquias, es el hecho de que hagan la misa sin distribuirle el Santo Sacramento y que luego al final lo distribuyan. De esa forma pueden la gente esparcirse, lavarse las manos, hacerlo de una manera adecuada y no hay ningún riesgo. Y no se interrumpe la liturgia como se supone que se haga. Y el sacerdote pues no tiene que estar haciendo la liturgia, que es lo que dice el documento, con una máscara, con guantes. ¿Por qué? Porque él está actuando en persona de Cristo. Usted se imagina a Cristo yendo a sanar a los leprosos, yendo a sanar al ciego, diciéndole al paralítico que se levante con guantes en la mano y con miedo así de lejito. No, Jesús no actuó de esa manera. El sacerdote no puede actuar de esa manera. Ahora tampoco vamos a tentar a Dios. Por eso ellos están proponiendo estas medidas. Muchos sacerdotes no han tenido ningún miedo y las siguen distribuyendo normal. Y tenemos ejemplos de grandes santos como el Papa Gregorio Magno, y tenemos también a Carlos San Borromeo, que mira, ellos iban y distribuían la comunión. En la última entrevista que le hicimos al padre Javier, él nos contaba, yo no sabía ese detalle, que San Carlos Borromeo tenía una vela siempre con él. El monaguillo que iba con él iba con una vela prendida. Entonces él le daba al comulgante, se quemaba los dedos, volvía de nuevo y ponía los fuegos en la vela para desinfectarse. Pero iba, y ese es el punto. O sea, los salvavidas, ¿qué hacen? Arriesgan sus vidas para salvar las vidas de otros. Los sacerdotes, y yo no estoy diciendo que ninguno lo está haciendo, hay sacerdotes allá afuera valientes, pero los sacerdotes son los que rescatan las almas, como así lo hizo Cristo, como lo hacía el buen pastor que va hasta el borde del precipicio a rescatar las almas. Tú y yo estamos llamados también a hacer eso, pero yo no puedo distribuir la comunión, yo no soy sacerdote, yo no puedo hacer la Santa Misa, yo podré hacer lo que yo puedo hacer, pero el sacerdote que tiene esas gracias dadas, porque ese día que ese sacerdote fue ordenado, y estoy incluyendo a los obispos, ellos recibieron gracias que ni tú y yo tenemos. Y ellos no se les puede olvidar, tenemos que recordarles a ellos, oigan, no te olvides de las gracias que el Señor te dio, te llamó a ti para ser su representante en cada parroquia, para poder actuar como Él, como pastor de una comunidad, y así poder guiar a más almas hacia Él, hacia Cristo. Bendito sea Dios por eso. Yo les decía también en unos videos anteriores de que sí, tenemos que hacer todo lo que podamos para no contagiarnos,
Pero mira, no podemos sacrificar la gracia. ¿Qué tiene más peso? ¿Mi salud natural o mi salud sobrenatural? Mi estado natural de alma. Lo primero es vivir una vida cristiana como debe ser, amar al prójimo, seguir los mandatos, pero luego también yo tengo que hacer todos los sacramentos, tengo que hacer todo lo que la iglesia me pide, la iglesia fundada por Cristo. Es lo más importante, mi salvación y mi alma. Y él también dice en la carta, él no, todos los que firmaron, ¿verdad? Pero el obispo Snyder lamenta los clérigos del régimen. Él dice que en algún momento de la historia van a mirar católicos cristianos, lo que está sucediendo ahora, las altas esferas, los obispos, todo cómo están reaccionando y cómo no han defendido la fe católica, y va a ser mirado con mucha pena y mucha tristeza. Y es triste porque tú y yo estamos en estos momentos. Ahora, yo les he dicho 100 veces, no olvidemos que este momento es el mejor momento para ser católico, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de cargar esta cruz y de defender nuestra fe, vivirla con alegría y también vivir en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos donde la cobardía y el miedo pueden más que la gracia y la fe. Así que tengamos siempre eso en cuenta. Yo les voy a compartir ahora el texto con algunas imágenes, espero que lo disfruten. Los invito a que visiten nuestro blog conoceamevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Cuídense mucho. Aquí nunca hemos dicho que la enfermedad no es real, pero sí hemos hablado de la exageración con los números y les digo desde ahora, si usted tiene miedo, pídale al Señor que le quite ese miedo. No debemos tener miedo. Lo único que tenemos que hacer es lo necesario y seguir con nuestras vidas. Hay que seguir. Tenemos que mostrar la fe. Cuando abran sus parroquias, vaya allá, consulte con el sacerdote y asista a la parroquia. No se me quede en la casa pensando que se va a morir si va para allá. Tranquilo. Y haga lo que tiene que hacer. Sea obediente y a las leyes del gobierno y sea obediente sobre todo a Dios. Busque ese caminar para estar cerca del Señor. Nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Respuesta a las fuertes críticas que el llamamiento a la iglesia y al mundo ha generado. Responde el obispo Snyder. La pasada semana se publicó el llamamiento a la iglesia y al mundo. Es un documento dirigido a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad. Sus firmantes iniciales incluyeron, entre otros, 3 cardenales, 9 obispos, 11 médicos, 22 periodistas y 13 abogados. Es sorprendente ver cómo los representantes del establecimiento eclesiástico, político y mediático, en obediencia al pensamiento uniforme prevaleciente, buscaron por unanimidad desacreditar las preocupaciones expresadas en esta apelación y silenciar cualquier discusión adicional con el argumento de knockout, que es mera teoría de la conspiración. Recuerdo una forma similar de reacción y lenguaje bajo la dictadura soviética, cuando los disidentes y los críticos de la ideología y la política prevalecientes fueron acusados de ser cómplices de la teoría de la conspiración, difundida por el occidente capitalista. Los críticos del documento del llamamiento se niegan a considerar la evidencia, como por ejemplo la tasa oficial de mortalidad para el mismo periodo de la temporada de gripe 2017 al 2018 en comparación con la epidemia actual del COVID-19 en Alemania. La tasa de mortalidad de este último es mucho más baja. Hay países con medidas moderadas de seguridad y prevención del coronavirus que, debido a su implementación, no tienen una tasa de mortalidad más alta. Si el mero reconocimiento de los hechos y la discusión sobre ellos se etiqueta como teoría de la conspiración, entonces cualquiera que todavía piense independientemente tiene buenas razones para preocuparse por la posibilidad de que existan formas útiles de dictadura en nuestra sociedad. Como es bien sabido, eliminar o desacreditar el debate social y las voces disidentes es una característica principal de un régimen totalitario, cuya arma principal contra los disidentes no son argumentos de hecho, sino retórica demagógica y popular. Solo las dictaduras temen el debate objetivo cuando hay opiniones diferentes. El documento del llamamiento no niega la existencia de una epidemia y la necesidad de combatirla. Sin embargo, algunas de las medidas de seguridad y prevención implican la imposición de formas de vigilancia completa sobre las personas. Bajo el pretexto de una epidemia,
Tales medidas violan las libertades civiles fundamentales y el orden democrático del Estado. Las propuestas con respecto a la vacunación obligatoria, sin alternativa a la vacuna aprobada por el Estado, y que inevitablemente restringirían las libertades personales, también son muy peligrosas. Dichas medidas y propuestas están acostumbrando a los ciudadanos a formas de tiranías tecnocráticas y centralmente dirigidas, y al coraje cívico, pensamiento independiente y sobre todo cualquier resistencia se está paralizando severamente. Un aspecto de la medida de seguridad y prevención que se han implementado de manera similar en casi todos los países es la drástica prohibición del culto público. Tales prohibiciones han existido solo en tiempos de persecución cristiana sistemática. La novedad absoluta, sin embargo, es que en algunos lugares las autoridades estatales incluso prescriben normas litúrgicas a la iglesia, como la forma de distribuir la Sagrada Comunión. Esta es una clara interferencia en asuntos que pertenecen a la autoridad inmediata de la iglesia. La historia algún día lamentará a los clérigos del régimen, en nuestros tiempos, que aceptaron servilmente tal interferencia del Estado. La historia siempre ha lamentado que, en tiempos de gran crisis, la mayoría permaneció en silencio y las voces disidentes fueron sofocadas. Por lo tanto, la campaña por la Iglesia y el mundo debería tener al menos una oportunidad justa de iniciar un debate honesto, sin temor a represalias sociales y morales, como corresponde a una sociedad democrática. Firmado el 13 de mayo del 2020, Obispo Atanasio Schneider, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María de Astana. Santa María, ora pro nobis.